Dice Alberto Ezcurra, otro gran escritor argentino, refiriéndose a su patria y también implícitamente a la nuestra, que si un día, por desgracia, hubiese un referéndum nacional, el 95% de los españoles votase a favor de la independencia, mutilando a España de eso que se llaman naciones históricas, nosotros tendríamos derecho a oponernos. Y frente a ese 95% de gente que concede y mutila a España, este 5% de españoles auténticos y de verdad, tendríamos pleno derecho, justificación perfecta para oponernos a esa mutilación de España. Porque aparte de eso, democráticamente, a ese 5% de españoles que rechazan esa independencia, hay que añadir, como decía Chesterton, el voto innumerable de los muertos de las generaciones pasadas, y yo me atrevo a añadir, y el voto de las generaciones futuras, que tienen perfecto derecho no solo a nacer en hogares legítimos, sino una patria unida y en orden, con paz y con trabajo. Era un 2 de mayo de 1966. Calle Velázquez 17 de Madrid, en un quinto piso. Todo había comenzado meses antes en un monasterio de la Reforma Franciscana de Priego, en plena serranía de Cuenca. Ejercicios espirituales de unos cuantos españoles preocupados por la situación que se presumía para el más allá de Franco. Miembros de la Acción Católica Española, antiguos combatientes de la guerra y de la División Azul, profesionales del derecho o de la técnica, tradicionalistas y falangistas, agricultores y sacerdotes preocupados por la salud espiritual de España. Era el embrión de la futura Fuerza Nueva. Al frente de este grupo de españoles aparecía Blas Piñar, un procurador en Cortes y consejero nacional del movimiento que ya traía un pasado repleto de actuaciones resonantes. El firmante de este artículo de la famosa y prestigiosa Tercera de ABC ocupaba el cargo de director del Instituto de Cultura Hispánica, una de las joyas institucionales del régimen del 18 de julio. Porque aquel artículo Hipócritas que yo lo escribí en un avión regresando de un viaje al lejano oriente, y en concreto a Filipinas, donde vi la obra que los norteamericanos habían realizado en el archipiélago, tratando de borrar por completo toda huella de España. Luego vi también el comportamiento in situ de los americanos durante la última guerra, que deshicieron la ciudad de Manila, a pesar de haber sido declarada ciudad abierta. Pues ese artículo, cuyo original conservo, todavía con una letra vacilante por los movimientos bruscos del avión en que yo retornaba a España, lo puse en limpio, lo mandé y lo hice pasar por dos censuras. La censura ordinaria, que llevaba información de turismo, y una censura específica que en asuntos de política exterior llevaba el ministerio correspondiente. Ese artículo pues tuvo la aprobación de ambas censuras y, con sorpresa mía, pues se publicó en la tercera página de ABC, lo que motivó el que con carácter inmediato el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, presentara sus excusas ante la embajada norteamericana y me destituyera del cargo, teniendo presente que la primera petición que hubo para que fuera yo destituido fue del señor Lequerica, tradicionalista, que en aquel momento tenía un puesto importante en representación de España en Norteamérica. O sea que la destitución fue hecha por quien tenía la presidencia del patronato del instituto, que era el propio ministro de Asuntos Exteriores, y nunca fue una institución hecha directa y personalmente por Franco. Cosa, en fin, que se puso de relieve cuando yo, después de ser destituido, le hice una visita para explicarle
todo lo que había sucedido con motivo de la publicación de Hipócritas, que efectivamente tuvo una resonancia no solo nacional, sino internacional, hasta el punto de que tengo un montón de archivadores en que recojo, salvo una, las felicitaciones que recibí, no solamente de todos los puntos de España, sino del extranjero e incluso de la propia Norteamérica. Blas Piñar traía fama de orador brillante, que también empleaba la pluma con idéntica eficacia. Sus conferencias de fondo religioso o jurídico, ideológico o hispánico, llenaban palacios de deportes, locales y plazas públicas. Pero los fundadores de Fuerza Nueva habían sido premonitorios. Los seminarios se llenaban de apostasías, la clase política pensaba en acomodarse para el inmediato futuro y ETA comenzaba a matar. Francisco Franco todavía estaba vivo. Nace la revista Fuerza Nueva, con un número 0 en diciembre de 1966 y con el número 1 en enero de 1967. La figura de Blas Piñar es una figura excelsa en la historia de España. Para mí, Blas Piñar ha sido el gran caballero de la lealtad, o si se me apura, el gran caballero de la hispanidad. No solamente ha sido un jurisconsulto notorio, sino que además ha sido un excelso patriota. Cuando la crisis de valores entró en escena, salió a la palestra con un grito de guerra. El 18 de julio ni se pisa ni se rompe. Y con un lema que a las gentes de mi generación nos llegó hasta lo más profundo de nuestra fibra sensible. Dios, patria, justicia. Una parte de la España oficial se alegra, pero otra, la que esperaba el más allá de Franco de otra manera, no. Se proclama en 1967 la ley orgánica que prepararía la sucesión en la jefatura del Estado. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Las páginas de Fuerza Nueva otorgan al sucesor un voto de confianza y así se lo hacen saber al príncipe de España en el Palacio de la Zarzuela un 7 de diciembre de 1973. 13 días más tarde, Luis Carrero Blanco era asesinado. Fuerza Nueva había comenzado como una empresa editora que sacaba a la calle una revista, pero se convertía por instantes en un movimiento de masas. La presencia de Blas Piñar en las calles de ciudades y pueblos extendía el mensaje de Dios, patria y justicia que se contagiaba de inmediato. Para algunos jóvenes de los años 70, la defensa de la unidad católica de España era parte de la visión que teníamos de la sociedad donde creíamos que Cristo debería de reinar. Encontramos esos jóvenes a don Blas Piñar como modelo de comportamiento, como ejemplo
como capitán, como zaurí al que había que seguir. Don Blas Piñar, con su discurso cristiano, sin ninguna concesión a la simple retórica, profundizando con sabiduría teológica, nos enseñó cómo interpretar la historia y cómo interpretar la política. Don Blas Piñar era un teólogo de la política y un teólogo de la historia. De manera espontánea aparecían jóvenes que se agrupaban por centenares y por miles, sedes locales que surgían en cualquier calle o plaza de la geografía española y una actividad política entusiasmada. El 7 de diciembre de 1973 aún vivía Francisco Franco y, efectivamente, una delegación de Fuerza Nueva llegó hasta el Palacio de la Zarzuela para decirle al príncipe de España, en palabras de Blas Piñar, que su juramento ante el jefe del Estado era para muchos españoles la prenda de su lealtad, de la que hacían depender la suya. Juan Carlos contestó con un directo a la mandíbula: no creáis que tenéis el monopolio del patriotismo. 13 días más tarde era asesinado Carrero Blanco y comenzaba de manera violenta la ruptura con el régimen del 18 de julio. El patriotismo, según el futuro rey, cambiaba de manos, de lo que íbamos a tener constancia exacta a partir de aquel momento. Antes ya había sido lanzado por la ventana el crucifijo de un aula en la Universidad de Madrid, que Blas Piñar, con Fuerza Nueva y el obispo Guerra Campos, desagraviaban en el templo de San Francisco el Grande. Un hecho histórico que todos los de mi generación pudimos comprobar. Me estoy refiriendo época del cardenal Tarancón, del cardenal Suquía y posteriormente del cardenal Rouco Varela. Es la siguiente. Anualmente se organizaban una especie de seminarios o concentraciones de carácter efectivamente intelectual con el rótulo de los católicos en la vida pública española y otras veces, otros años, los católicos en la vida política española. Entonces yo vi, la primera vez que me tropecé con esas convocatorias, vi con sorpresa que ahí no figuraba entre los participantes Blas Piñar. Y mi extrañeza fue completa, porque por un lado Blas Piñar había sido presidente de Acción Católica, el sector de hombres, y por otro lado sus conocimientos de teología estaban muy por encima, no de algunos de los participantes, sino de los participantes en su conjunto y de los organizadores, asimismo, también muy por encima los conocimientos de teología de Blas Piñar. Y consiguientemente, al ver año tras año que no incluían la participación de Blas Piñar, pues la conclusión es bien sencilla, sencillamente que no querían, que estaban en contra totalmente, y estamos hablando de Blas Piñar en los años en que era la fuerza, dijéramos, la representación más masiva políticamente hablando en toda España, fuera de la esfera oficial. ETA mataba ya de una manera organizada y la Iglesia comenzaba el despegue a través del nuncio D'Adaglio y de los obispos auxiliares que éste proponía, siguiendo órdenes de Roma. La salud de Franco se deterioraba por momentos. Su motivo, en gran parte, el giro que Pablo VI imprimía a la Iglesia y del que el cardenal Tarancón sería su intérprete más avanzado. Pues bien, si la figura clave de la transición política fue Adolfo Suárez, que pasó de la Secretaría General del Movimiento a presidente del gobierno de la monarquía,
y si lo fue de la neutralización, transición militar, el teniente general Gutiérrez Mellado, que del espionaje franquista pasó a ser vicepresidente del gobierno y ministro para la defensa, no cabe la menor duda que la cabeza visible del ayornamiento, transición eclesial, fue el cardenal Vicente Enrique Tarancón, un día adulador de Franco y después abanderado de la oposición a su régimen. A cualquier observador de la vida española no puede ocultarse la inversión en el comportamiento de la Iglesia con respecto al quehacer político. De alguna manera, podría hablarse de la Iglesia del cardenal Gomá y de la Iglesia del cardenal Tarancón, de la Iglesia de la Pastoral Colectiva de 1937 y de la Iglesia de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971. El cambio llevó consigo una crisis interna muy profunda en la Iglesia misma, que incidió en la doctrina y en la disciplina, afectando al dogma y a la liturgia. El hecho de que un religioso, el padre Francisco García Salves, fuera miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, que el padre Mariano Gamo figurase en la candidatura al Congreso de la Organización Revolucionaria del Trabajo, que el padre Llanos, jesuita, puño en alto, se enorgulleciese de pertenecer a comisiones obreras, y que Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, se abrazase en público y sonriendo con Santiago Carrillo, prueba hasta la saciedad que algo muy grave estaba sucediendo en la Iglesia, que no hacía mucho, víctima de la persecución marxista, ofreció al mundo un copioso derramamiento de sangre martirial. El cardenal Tarancón decía de Fuerza Nueva lo siguiente. Como punto de partida, y transcribo literalmente, el cardenal afirma: Fuerza Nueva era la revista de movimiento político que capitaneaba el notario de Madrid, don Blas Piñar. Era un movimiento político impulsado principalmente por motivaciones religiosas. Predicaba la unión, casi la fusión, entre el trono y el altar. Defendía a todo trance el carácter de cruzada propio de la guerra civil, porque había sido una guerra contra el comunismo, y exigía de la Iglesia un apoyo incondicional al régimen de Franco. Añoraba la Iglesia de antes del concilio y pretendía volver a ella. Era partidario del llamado nacionalcatolicismo. A esta definición personal de Fuerza Nueva respondo en mi libro lo siguiente. El ilustre prelado acierta al decir que Fuerza Nueva como movimiento político nació por motivaciones religiosas. Y Blas Piñar, que le conocía bien, resumía así su condición sacerdotal y su antiguo pensamiento sobre España y Franco. Hice yo unos egregios espirituales aquí en Barcelona que dirigió don Vicente Enrique Tarancón cuando todavía no era obispo de Solsona, siendo sacerdote. Y es un hombre que en las homilías hacía de pie, las pláticas eran de pie, porque era un hombre muy efusivo, ¿verdad? Muy explosivo, muy caliente. Era la época en que era no franquista, sino ultrafranquista. Y naturalmente te olvidan muchas de las frases que pronuncia el sacerdote de los ejercicios, pero algunas se te queda muy grabada. Y a mí se me quedó muy grabada esto. Puesto en pie, con las manos en alto, dijo: ¿qué querrá Dios de España? Nos ha regalado el tesoro de la victoria. Este es el que realmente. Yo conocí a don Blas Piñar en los momentos de su apogeo también, sus discursos, sus conferencias, y los últimos días de su vida también fui a visitarle y tengo un autógrafo suyo, me firmó un libro suyo, fui a visitarle. Para mí y para nosotros, yo creo que Blas Piñar es un hombre de Dios. 20 de noviembre de 1975. Muere Francisco Franco. Tan solo 10 días después, Fuerza Nueva comienza a rendir homenaje a su memoria y a su obra en teatros y recintos abarrotados. La Plaza de Oriente congrega a multitud de españoles en torno a su figura. Piñar recuerda la fecha mucho tiempo después. Pues mira, yo lo recuerdo recordando una frase que se me quedó profundamente grabada y que la pronunció un cliente mío que me acompañaba en el coche para practicar una diligencia profesional. Al escuchar la noticia de la muerte de Franco, ese 20 de noviembre de 1975, afirmó don Blas: hoy en España empieza a oscurecer. Pero usted no fue de los asiduos al Pardo, de los que frecuentaba las visitas. No, yo no fui lo que podría llamarse
amigo personal de Franco y de la familia, que le acompañaba en sus viajes o incluso le acompañaba en alguna cacería, como otras personas cuyos nombres no es necesario repetir en este momento. Es decir, mi contacto con Franco, en tanto jefe del Estado, fue pues la de un ciudadano español que ocupó un cargo, creo que importante, en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica, y por razón de ese cargo pues tuve ocasión de visitar al caudillo en diversas ocasiones. Quiero significar que en esas entrevistas personales conmigo siempre estuvo especialmente afectivo. Pero la plaza, que ya empieza a llamarse de la lealtad año tras año, con lluvia o con sol, concentra a miles y miles de españoles que reciben la palabra caliente y fervorosa de los dirigentes nacionales, entre ellos Blas Piñar. La ruptura con el régimen anterior comenzaba inmediatamente. Llevaba el nombre de Reforma Política. El rey de Franco, a través del Consejo del Reino, había nombrado a Adolfo Suárez presidente del nuevo gobierno para llevar a cabo la difícil maniobra, y situaba en la presidencia de las Cortes a Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político en la Universidad de Oviedo, antiguo ministro secretario general del movimiento y vicepresidente del gobierno con Carrero Blanco. Además, había sido preceptor del príncipe durante su periodo de formación durante el régimen anterior. Hubo dos voces protagonistas. En defensa de la reforma, otro antiguo ministro de Franco, Fernando Suárez. En contra, Blas Piñar, consejero nacional, que argumentaba así: no solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma. Porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal, la liquidación de la obra de Franco, aunque los medios para lograrlo sean distintos. Efectivamente, razones jurídicas, políticas y morales, expuestas con brillantez según la prensa, radio y televisión de entonces. Y al final, con un gobierno y unos escaños atónitos, le invita al presidente a bajar a la tribuna y a defender lo mismo que él, ya que igualmente era consejero nacional de aquel movimiento que se pretendía destruir. Por ello, con todos los respetos, también para la presidencia, para mí mismo y para esta Cámara, me atrevo a pedirle que después de su toma anticipada de postura, añadida a la elaboración de un trámite de urgencia sin el concurso del Pleno, baje a su escaño para litigar sobre la legalidad o ilegalidad de la reforma y hasta la conveniencia o inconveniencia de los mecanismos correctores del proyecto, pasando la dirección de los debates a uno de los vicepresidentes de la Cámara. A partir de ese momento, el régimen del 18 de julio se daba la puntilla a sí mismo. Se había autodestruido. Y Adolfo Suárez, que tan solo unos meses antes manifestaba con énfasis que había que cerrar el movimiento con las 7 llaves del Cid, respiraba con alivio. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Bueno, yo creo que Blas Piñar es un hombre que hay que valorarlo de manera positiva en la historia. Primero porque era un señor que tenía una profesión, como era ser notario, muy, digamos, económicamente muy bien remunerada, y él entra en política por una clara vocación de servicio, se esté de acuerdo o no con lo que él piensa. Entonces, eso yo creo que en una sociedad como la nuestra, donde todo la gente quiere el poder para el dinero, alguien que renuncia al dinero y entra en política por un escueto motivo de servicio, yo creo que es importante. Segundo, él es hijo de su tiempo, es decir, él es un hombre que en los años 60 es procurador en Cortes, y desde ese momento él defiende los valores del 18 de julio y de la civilización cristiana. La revista Fuerza Nueva se iba fortaleciendo. Pasaba de apenas 1000 ejemplares a 30.000.
y sus portadas eran estudiadas hasta en la reciente Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense. Durante el régimen de Franco, la revista jamás atacó al régimen del 18 de julio, pero sí a varios de sus gobiernos por la política que llevaban a cabo en contra de sus principios fundacionales. Esto le costó a la emergente publicación 4 secuestros de ediciones completas, 2 imputaciones de sus redactores ante el Tribunal de Orden Público y una querella contra el propio Blas Piñar por parte del fiscal del Estado, que resolvió el Tribunal Supremo. Este, con sorpresa, sentenció que esa era la actuación de un español coherente. Se aprueba la Constitución en 1978 con un no rotundo de Fuerza Nueva y se van preparando las primeras elecciones generales en lo que sería la primera legislatura constitucional. Fuerza Nueva, que es un semanario y un revulsivo de la conciencia nacional dormida, puede ponerla en pie y detener la maniobra de hundir para siempre esa España una, grande y libre por la que combatieron nuestros mejores. Frente al desierto que ofrece el panorama nacional, donde las fuerzas políticas que respaldaron el 18 de julio parecen divididas, confundidas y atomizadas, ha surgido lo inesperado. Ha surgido un hombre, un grupo de hombres y un grupo de mujeres que están dispuestos a dar la batalla, que no están decididos a entregar nada de lo indispensable y fundamental, que son fieles a cuanto el 18 de julio significa, que son auténticos intérpretes y continuadores de la Revolución Nacional de José Antonio y del pensamiento tradicionalista español. Es ahí, a partir del desenlace de la aprobación de la Ley de Reforma Política, cuando da a luz el partido Fuerza Nueva, del mismo nombre que la revista que había fundado una década atrás, y empieza a ser público con un mensaje un tanto renovado. El propio nombre lo lleva así. Fuerza Nueva era una marca que intentaba presentarse mirando al futuro, no obstante, defendiendo lo que era la tradición del régimen que acababa de fenecer. Su punto culminante dentro de la trayectoria política serían esos años que van desde el 79 al año 81. En ese pequeño periodo legislativo es el único diputado de la coalición en la que él sale elegido. Blas Piñar rompe el cerco y entra en el Congreso dentro de una coalición que agrupaba a Falange Española, Comunión Tradicionalista, con sus juventudes y los círculos doctrinales de José Antonio. Bueno, yo tengo una postura muy especial, que es lo que yo he llamado una soledad solitaria, aunque en apariencia solo. Me consta positivamente que hay grupos cada día más nutridos de la Cámara que mantienen no solo una posición de respeto, que es general en el Congreso con relación a mi presencia y a cuanto yo allí puedo decir en ocasiones realmente importantes y trascendentales, y además tengo la impresión bien clara de no estar solo desde el punto de vista moral, sino de llevar al Congreso la representación de sectores cada día más amplios de opinión que comulgan con nuestras ideas y que comparten nuestras actitudes y nuestros sentimientos. Comenzaba otra batalla. Allí luchó siempre en solitario. Votó no a los estatutos de autonomía en su conjunto y particularmente a todos y cada uno de sus artículos por separado. Nosotros somos totalmente opuestos a lo que se viene llamando Estado de las autonomías o Estado de las nacionalidades. Entendemos que no hay más que dos fórmulas de Estado, o el Estado unitario o el Estado federal, y que no existe por consiguiente un tipo nuevo de Estado que sería el Estado de las autonomías. Naturalmente que estas autonomías se refieren a la existencia de unas supuestas nacionalidades. Ahora bien, la palabra nacionalidad, en el sentido en el que viene empleado por la Constitución, en realidad se está refiriendo a naciones, ya que tampoco existe entre región y nación la posibilidad de una nacionalidad, término equívoco y que realmente a la hora de las realidades se confunde con el término nación. Por consiguiente, un Estado de nacionalidades, que es tanto como decir que un Estado de naciones, es absolutamente imposible e inviable. Por consiguiente, el tema que tiene planteado España en el plano de la Constitución es el de si subsiste como nación, si se mantiene la unidad de la patria, si se desmorona
el esfuerzo gigantesco de la reconquista, que consistió en última instancia en rehacer la unidad deshecha de España como consecuencia de la invasión sarracena. Fuerza Nueva tiene una postura absolutamente clara, enérgica y congruente: mantener la unidad de la patria a toda costa, la unidad política, sin perjuicio naturalmente, que es un gran objetivo de nuestra organización, de conseguir que el Estado unitario se descentralice y por consiguiente exista una administración ágil y que esté en contacto directo con los administrados. Mientras, Fuerza Nueva seguía creciendo en entusiasmo y juventudes fervorosas. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente, gallardamente frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, el sello nacional o el honor de los españoles. Yo voy a atreverme hoy aquí a daros esa voz de mando. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Hay gente que dice que no arriesgó al final tanto como lo que se dice. Yo creo que sí. No olvidemos que él tenía una notaría, quizá la más importante de España. Ahí se dejó mucho dinero, se dejó muchas horas de trabajo, se recorrió miles y miles de kilómetros por toda la geografía española, y eso jamás este pueblo español tan cobarde y rencoroso se lo podría perdonar, y de hecho nunca jamás se lo va a agradecer. Por eso solo tengo palabras de cariño hacia él, personalmente, como español, y políticamente ha sido coherente desde el primer día hasta el último, hasta su fallecimiento. Y esas personas para mí tienen un valor especial. Da igual que estén a mi lado, enfrente o compartiendo camaradería conmigo. Por eso yo quiero reconocer esa labor de Blas Piñar, del partido que fundó y fundamentalmente de esa gran españolidad que a través de sus discursos todavía tenemos la capacidad de oír y de ver, y a que a tanta gente emocionó en momentos tan importantes y difíciles como fueron aquellos años de la transición, 70, 70 y tantos, 80, 80 y tantos. Después llegaría el 23F, del que el fundador de Fuerza Nueva no tenía noticia, aunque el teniente coronel Tejero le dijo que se marchase del Congreso si quería. Él se negó, porque, según dijo, tenía que ser consecuente con los españoles que le votaron para que estuviese allí. Más tarde, en la votación para elegir nuevo presidente a Calvo Sotelo, tras la salida de Adolfo Suárez, Piñar argumentaba así. Tengo para su ilustre apellido, tan entrañablemente vinculado a la historia última y dolorosa de España, respeto, simpatía y admiración. Pero respeto, admiración y simpatía que no me impiden votar que no a su investidura como presidente del gobierno. Las razones son claras. En primer lugar, el gobierno que formaría su excelencia sería un gobierno monocolor de la Unión de Centro Democrático, que tendría forzosamente que responder al programa electoral del partido, como ha dicho por otra parte su presidente en unas declaraciones de estos días, y tendría que cumplir imperativamente los mandatos de la Constitución. No consiste gobernar solo, como dijo el señor Calvo Sotelo, en elegir. Consiste en elegir bien, en elegir al servicio del bien común, en ir perpetuando las adhesiones e irlas incrementando. Y es cierto que no se perpetúan las adhesiones ni se incrementan las mismas cuando, como el propio posible presidente del gobierno afirmaba, que hay un clima generalizado de desencanto, de desesperanza, de inseguridad y de pesimismo. Un sistema político, cualquiera que sea su nombre, no se justifica solo por unas declaraciones programáticas o estampadas en el texto respetado de una ley.
porque obras son amores y no buenas razones, sino sencillamente por sus hechos. Y el bien común al que debe servir un gobierno, y este será un gobierno de UCD, que no puede manejar las palabras continuación, continuidad y continuismo, porque una de las tres cosas, y las tres son exactamente la misma, es evidente que no respeta ni ha garantizado, al menos en estos años, los ingredientes sustantivos del bien común, que son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la propiedad privada, que es la garantía de la auténtica libertad, e incluso el derecho al trabajo. El derecho a la vida, porque parece que el derecho único que existe es el derecho a matar. El derecho al honor, porque se difama diariamente. El derecho a la propiedad privada, porque se confisca por el doble método de la inflación de una parte y de una presión fiscal que está reduciendo a la miseria a millones de españoles. El derecho al trabajo, porque todos hemos denunciado aquí y reconocemos que aumentan en proporciones gigantescas las tasas de desempleo. Y finalmente, incluso el derecho a la libertad de expresión, cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de reptiles compran esa libertad de expresión y por una parte se autorizan o se toleran manifestaciones con exaltación de terroristas y del terrorismo, con personas encapuchadas, portadoras incluso de metralletas, mientras se prohíbe una manifestación en la que solamente se pretendía afirmar la unidad de España y condenar los actos del terrorismo y de los terroristas. Y cuando el que iba a ser nuevo presidente no le contestaba ni a uno solo de sus argumentos políticos, sí le recordó lo siguiente. Dijo ayer el señor Calvo Sotelo, y está escrito en el discurso, algo para mí moralmente muy grave. Es cuando afirmaba que la violencia ya no tiene ninguna justificación ni pretexto para que sea lícita. Lo que a sensu contrario equivaldría a decir que ha habido momentos o hay ocasiones en que esa violencia ha tenido justificaciones y pretextos. Ahora bien, ¿cómo puede ocurrir que en España existan grupos políticos que entiendan que todavía, a pesar de la opinión del señor Calvo Sotelo, existen motivos que hacen lícita y justificable la violencia? Está indirectamente el señor Calvo Sotelo, por supuesto sin quererlo, sin planteárselo así, argumentos a los grupos terroristas y a la ETA especialmente, para que, entendiendo que hay causas que justifican la violencia, realmente practiquen el asesinato, el secuestro, también la tortura y, por supuesto, la extorsión por el impuesto revolucionario. Ha hablado, con toda razón, por consiguiente, de la violencia, y termino, señor presidente, ahora mismo. Mientras esta violencia exista, mientras la inseguridad ciudadana exista, hay que seguir proclamando no solo que hay que condenar la violencia, proceda de donde proceda, sino que la violencia no puede constituir jamás un instrumento para el quehacer político. Y por estas razones graves, y porque además se ha omitido toda alusión a temas tan de actualidad y tan importantes y tan graves como es el tema del matrimonio y el divorcio, como es el tema de la autonomía universitaria, y porque no se ha abordado el tema de fondo, que es la revisión del texto constitucional, mi voto, señor Calvo Sotelo, será negativo para su investidura. Nada más. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Calvo Sotelo. Señor presidente, señor diputado, con toda cortesía, pero con toda firmeza, tengo que hacer una puntualización. El señor diputado ha empezado diciendo que tiene respeto y admiración por mi apellido. Yo he entendido que se ha referido a José Calvo Sotelo. Quiero recordarle que en los primeros años 40 se publicó un libro titulado Biografía apasionada de José Antonio, que dedica un capítulo entero a hablar ofensivamente de José Calvo Sotelo. Ese libro estaba agotado y hace unos años la editorial Fuerza Nueva, con prólogo del señor diputado, lo reeditó. Por lo menos en ese momento hubo un paréntesis en su admiración y en su respeto. Tiene la palabra el señor Piñar. No puedo aceptar, naturalmente, las palabras del señor Calvo Sotelo, porque esas palabras tendrían que ser dirigidas al autor del libro. Y por otra parte, creo que he dado en mi escasa vida política muestras bien públicas de esa admiración y de ese respeto a la figura del señor Calvo Sotelo, incluso habiendo sido multado últimamente con 250.000 pesetas por colocar una corona en el monumento que todavía tiene en Madrid. Tras el 23F, se produjo la dispersión del voto nacional
y aquello que había conducido a romper el cerco impuesto por el sistema liberal se redujo nuevamente a pequeños grupos políticos que, por defender su identidad, se siguieron presentando a sucesivas convocatorias electorales. Este no fue el caso de Fuerza Nueva, que tras las elecciones de 1982 decide disolverse solo como partido político. Pero orgullosamente solos, con el orgullo de los escogidos, en definitiva y de verdad, solos. Pero se fundaron asociaciones provinciales que mantenían la actividad política. También el aula de cultura de la editorial brillaba por las personalidades que acudían a su tribuna y la revista continuaba insistentemente divulgando su mensaje de Dios, patria, justicia. Seguramente, la mayor bomba informativa se produjo con la publicación del documento por el cual el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela se ofrecía en 1938, en plena guerra, al Ejército Nacional para denunciar, en caso de victoria, a determinados individuos que por sus conductas durante el Madrid sitiado pudieran ser de utilidad. Esta exclusiva dio la vuelta al mundo y hoy todavía se sigue hablando de ella. Don Blas Piñar para mí ha sido siempre un ejemplo de lealtad sobre todo. Lealtad bien entendida además, porque lealtad quería decir en él decir siempre lo que pensaba sin ánimo de ofender a nadie, pero que tuvieran clara la gente con la que él estaba qué es lo que pensaba, que es la máxima lealtad que se puede dar. Una persona patriota, un católico a machamartillo, y esas tres ejes yo creo que configuraban pues toda la personalidad de Blas, a los cuales se puede añadir por su sabiduría, su bonomía, su buena persona que era, se puede añadir muchísimas otras más cosas. Pero para mí fundamentalmente han sido esos tres datos los que para mí han sido más espejo de la personalidad de Blas. Su lealtad, su gran catolicidad y su gran amor a España, sobre todas las cosas. Una de las presencias más notables en su sala de conferencias fue la de Giorgio Almirante, secretario general del Movimiento Social Italiano, y la del obispo francés Monseñor Marcel Lefebvre. En ambas, las salas estaban abarrotadas y los asistentes se vieron obligados a esperar en la calle, cortando el tráfico rodado del barrio de Salamanca madrileño. España estrenaba socialismo, que traería inmediatamente leyes que ya venían de tiempos de Suárez, como el divorcio, defendidas por antiguos y destacados propagandistas católicos, como Íñigo Cabero, o el aborto, de la mano de ministros como Fernández Ordóñez, de quien el cardenal Tarancón decía que era un buen católico. Fuerza Nueva no se lo pensó un instante. Salía a la calle en contra de ambos proyectos, eléctricamente, cuando aún había tiempo para rectificar. Y el fundador de Fuerza Nueva no cesaba de apelar a la dignidad de España en todos los órdenes. Un proceso de desintegración. Y el cuarto, una pérdida de prestigio en la política internacional. Un trato de difamor. Somos pordioseros y mendicantes por las cancillerías de Europa. Nos ponemos de rodillas delante de los cancilleres socialistas, pidiéndoles la sonrisa y la limosna de un puesto cuando sea el último en el mercado común europeo. Y todas las promesas están fallidas. También a escala europea se puede prometer y después no se cumple. Nos prometieron el día en que acabásemos con la dictadura oprobiosa, nos prometieron el abrazo fraternal de las democracias europeas. Y ahí tenéis expulsados del mercado común europeo, a pesar de las lágrimas sollozantes del señor Ariza o el señor Calvo Sotelo. Una política de desprestigio en el exterior. Hemos entrado, hay que decirlo bien, de una forma vergonzante en la OTAN. Hemos entrado sin dignidad, sin honor, sin
exigir que se nos reintegre la plena soberanía sobre el peñón de Gibraltar, sin que el tratado del Atlántico Norte garantice la españolidad de Ceuta, de Melilla y Archipiélago Canario. Amigos, y por si fuera poco, ¿qué política con respecto al mundo hispánico? ¿Dónde está nuestro corazón y nuestra alma? ¿Dónde está nuestro ayer y dónde está nuestro futuro? No hace mucho hubo una confrontación incluso bélica y sangrienta donde se derramó sangre de españoles y de hijos de españoles de la Argentina. Y todo lo que se le ocurre a nuestro gobierno, a la España oficial, es decir, por esa frase lamentable del señor Calvo Sotelo, que el tema de las Malvinas era distante y distinto. Para usted será distante y distinto, para nosotros españoles no. Argentina es una sola hermana sin padre española. La revista seguía con sus exclusivas. Otra de ellas fue la de la confusa vida militar durante la guerra del que fuera vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, uno de los puntales de la transición que más tarde daría lugar a un libro de éxito editado por Fuerza Nueva. Y también a otro sobre el 23F que se agotó inmediatamente porque daba la primera versión sobre el desenlace último del intento de golpe de Estado que implicaba directamente al jefe del Estado y que después, como consecuencia de aquella aportación informativa, fue obteniendo creciente crédito hasta el punto de que hoy nadie lo duda. Es un tema que está abierto con las puertas de par en par, que hay muchísimas claves ahí todavía por dilucidar, que algún día saldrán. Ojalá haya quedado documentación. Pero que la documentación exacta, el sentido común, la intuición y el olfato de los profesionales del periodismo dan para mucho más. Y dan para mucho más por un hecho cierto. Yo estuve toda la noche allí, yo solamente puedo hablar de lo que vi dentro, claro. De lo que vi fuera absolutamente nada. Todo lo demás pues son ilusiones, pero nada más. Pero lo que vimos allí dentro demuestra algo que mientras no se conozca no podremos dar con las claves de esto. ¿Dónde están las grabaciones de todas las conversaciones que se mantuvieron desde las 6:22 de la tarde hasta las 12 del mediodía del día siguiente, que todos nos fuimos a la calle? Y se grabó. Porque había una orden telefónica para que se grabase. Hasta con la zarzuela. No solamente, digo, del Congreso hacia el exterior, y las propias grabaciones de la zarzuela. Con los capitanes generales y con los que no son capitanes generales. En fin, porque solamente hemos sabido que hubo 2 conversaciones con jefes de Estado, pero hubo más cosas. Mientras, la personalidad política de Blas Piñar era recordada, con sorpresa, por presidentes socialistas del Congreso de los Diputados. No sé si sabrá usted que recientemente, y en una emisora de radio, yo lo escuché de viva voz, el actual presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Manuel Marín, dijo, sin tapujos y directamente, que usted ha sido el mejor orador que ha pasado por la tribuna del Congreso. ¿Qué tiene usted que decir de esto? Bueno, pues esa noticia no la he conocido más que indirectamente por varias personas que me han hecho referencia a ella. Quiero decirle que yo no conozco al actual presidente del Congreso de los Diputados, que sí le recuerdo por verle en las pantallas de la televisión cuando era diputado europeo del Partido Socialista, y siempre sus manifestaciones me parecieron sensatas, de un hombre serio, de un hombre respetuoso, que nunca creo que haya ofendido a nadie, no solamente de palabras, sino ni siquiera de obra. Cuando me dijeron que se había pronunciado así con respecto a mis intervenciones en el Congreso, en la época que fui diputado bajo la monarquía parlamentaria, pues hombre, la verdad es que no suelo recibir demasiados piropos, ¿verdad?, de quienes no comulgan con mis ideas políticas. De tal manera que cuando una persona que no comulga con mis ideas políticas, pero se pronuncia de esa manera, pues mi agradecimiento es doble, por el piropo en sí y por razón de la persona de la cual procede.
y su presencia ante las multitudes que le seguían fervorosamente no cesaba en los 4 puntos cardinales de la geografía nacional y también en el extranjero. Los medios de comunicación no cejaron nunca para socavar propagandísticamente a Fuerza Nueva, de acusar a muchos de sus miembros de ejercer la violencia, cuando no, siguiendo consignas que tanto procedían de grupos marxistas como gubernamentales y de señalar a su presidente como principal promotor. Pero nunca se mostraban objetivos cuando las agresiones las sufrían sus militantes, como en el caso de Córdoba, el Día de Andalucía de 1979. Ante la negativa de sus organizadores de encabezar la marcha con una bandera de España, 2 cordobeses, afiliados a Fuerza Nueva, se pusieron empuñando la enseña nacional al frente de la comitiva, siendo brutalmente apuñalados. También sufrió Fuerza Nueva un atentado brutal por parte del Grapo en la cafetería California 47, donde habitualmente se reunían militantes y simpatizantes. El resultado fue de 9 muertos y 61 heridos, entre ellos varios afiliados al partido. Diario 16, periódico desaparecido, no se cansó jamás de proclamar que los autores habían sido miembros de la propia Fuerza Nueva. Fuerza Nueva consiguió que la bandera española, en vez de ser suprimida de todo acto partidista, que era la intención inicial, presidiese tribunas y actos en los que antes parecía imposible. Fuerza Nueva llegó a crear un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo, del que se llegó a decir que había conseguido en los primeros de mayo más concurrencia que los convocados por distintos sindicatos de clase. La vida de España se enconaba por momentos y Fuerza Nueva sufría siempre las embestidas en sus militantes y en sus sedes. Pero era la primera en responder, con su presidente a la cabeza, cuando el nombre de la Virgen era mancillado en el cine con películas como Yo te saludo, María, un violento y blasfemo ataque a la religión católica que mereció una enloquecida represión policial. Es el propio Blas Piñar el que se enfrenta a la fuerza pública recordándole sus obligaciones. El clamor nacional para que Blas Piñar encabezase una candidatura de un frente de signo nacional al Parlamento Europeo se hizo insistente. Principalmente va a tener amistad con el movimiento social italiano, una relación muy estrecha personal con Giorgio Almirante, y el movimiento social italiano, teniendo en cuenta que también abarcaba y tenía diferentes familias entre sí. Entonces la relación entre los dos va a ser muy importante, ¿no? Blas va a ir a Italia muchísimas veces, Giorgio Almirante va a visitar España y por lo tanto la relación va a ser muy estrecha entre los dos, ¿no? Luego en Francia va a ser el partido Force Nouvelle, ¿no? que va a formar parte un poco de todas estas relaciones, ¿no? Y luego también un aspecto que hay que recordar era también la colonia de exiliados que existió en España. O sea, Blas Piñar va a tener intensa relación con Oria Sima y por lo tanto con la colonia rumana de exiliados anticomunistas, también con los croatas, etcétera. Entonces aquella colonia que llegaron en torno a los años 47, 50 y que se quedaron en España y que muchos de ellos, bueno, pues representaban los gobiernos en el exilio de lo que fue la otra Europa, ¿no? La Europa ocupada por el comunismo. Blas Piñar va siempre a tener un poco esa presencia calurosa, un poco de relación intensa un poco con ellos, ¿no? Así que por lo tanto aquellos polacos, rumanos, croatas, etcétera, que se quedaron establecidos en España y que encontraron en España un segundo hogar, van a tener en la persona de Blas Piñar una relación muy estrecha con ellos, de gran interés a la hora, incluso desde su editorial, de publicarles y sacarles no solo artículos, sino también libros, ¿no? Y él también un gran interés por luego la evolución, cuando la caída del muro, de sus países, ¿no? Y en 1987 se presentó, quedando a un paso de conseguir un escaño. El poseer y el gozar son los que han hecho suyo el lema que todos conocéis. Hagamos el amor y por favor no hagamos la guerra. Existe
la Europa dominada, esclavizada, ocupada por la fuerza, militarmente por el poder soviético, la Europa oriental, cobardemente entregada por las potencias liberales, por las potencias de esa Europa que luchó contra la España auténtica, con un egoísmo reprobable, esa Europa esclavizada, esos 120 millones de europeos, ese puñado de naciones de nuestra Europa ocupadas a la fuerza por el poder soviético y entregadas de una forma vil y cobarde en el famoso Tratado de Yalta. Pero, aparte de estas Europas, de esta Europa contemplada desde aspectos distintos, de estos varios proyectos de reconstrucción de Europa, hay uno, que es el que creo que a vosotros y a mí nos interesa. Existe la Europa europea, la Europa fiel a su cultura, la Europa fiel a sus raíces, la Europa fiel a su fundamento. Es la Europa de nuestras naciones. Y en cada nación de Europa hoy, con más o menos fuerza, con más o menos organización, están los brotes de nuestras grandes reacciones nacionales con una proyección y un horizonte europeos. Son aquellos hombres de cada nación de Europa que han asumido dos combates. El combate por salvaguardar la identidad de sus propios pueblos amenazados por el liberalismo, por el socialismo, por el pasotismo abandonista y por la posible invasión territorial soviética. Son los mismos que precisamente para salvaguardar la identidad nacional de sus pueblos tratan de construir la Europa de las naciones sobre esas bases comunes de nuestra cultura universal. Hubo una clara maniobra del gobierno de entonces para que Blas Piñar no consiguiese ese escaño, denunciada hasta por miembros del Poder Judicial y de la Junta Electoral Central. En la circunscripción de Tenerife, antes de producirse el recurso del Frente Nacional y ya publicados los resultados, la propia Junta le concedía el doble de votos de los oficialmente obtenidos y proclamados. La manipulación fue tan evidente que España entera y los amigos europeos que apoyaban la candidatura así lo manifestaban por todo el continente. Luego llegaría la consumación del revanchismo y el odio al pasado más fructífero de España. Las estatuas y monumentos que recordaban a Francisco Franco comenzaron a desmontarse. En algunos casos contra la voluntad de los españoles y en otros con nocturnidad y alevosía. La última ecuestre como un regalo a Santiago Carrillo, cosa que así le comunicó a este el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero mientras le rendía homenaje, con adhesión incluso del rey que había nombrado Francisco Franco. Las flores y las coronas empezaron a llover sobre el lugar de los nuevos ministerios madrileño, donde había estado el último Franco a caballo. Y allí acudió inmediatamente el fundador de Fuerza Nueva, pese a la grave enfermedad que ya entonces le aquejaba. Creo que es una síntesis de lo que fue Blas Piñar a lo largo de toda su vida. Fue fundamentalmente uno de los hombres más leales y fieles con los principios del movimiento nacional desde que éste empezó en el año 1936 hasta el final de la vida de Franco, y aún después de la vida de Franco, Blas siempre ha defendido la memoria del caudillo por una parte y los ideales que de alguna manera resumen toda la inspiración de su vida, que son los de Dios, los de patria y los de justicia. Fuerza Nueva llegó a su 40 aniversario. Blas Piñar, con 88 años de edad, pronunciaba uno de los últimos discursos de su vida, aunque no el último, con notable esfuerzo, y hacía un resumen de las razones por las que se había fundado este movimiento. Por un lado, que en 1966, 9 años antes de la muerte del caudillo, los que tuvimos providencialmente la oportunidad de detectar lo que estaba ocurriendo, la leucemia, las termitas que consumían el sistema, diésemos la voz de alarma
y pusiéramos en marcha, previendo lo que iba a suceder, Fuerza Nueva. Y también comprenderéis, del otro lado, por qué aquellos que eran ministros del régimen de Francisco Franco pasaron a ser ministros de la monarquía parlamentaria. ¿Me explicáis por qué luego, en las primeras cortes, todos los diputados, incluso los de la derecha neo-antifranquista, puestos en pie, aplaudiendo hermosamente, ponían en libertad a los asesinos de la ETA, incluso a los asesinos de Carrero Blanco? Os explicáis por consiguiente por qué después hubo la necesidad de construir lo que yo he llamado el partido alfombra, un partido alfombra que no asustase al franquismo sociológico, que respaldaba expresa o tácitamente al régimen. Franquismo sociológico, la frase no es mía, es de Manuel Fraga, pero que por otra parte facilitase para un tiempo no demasiado lejano, primero la llegada al poder del Partido Socialista, la legalización del Partido Comunista, la constitución en ciertas regiones de gobiernos autónomos controlados o monopolizados por los separatistas que hoy piden la autodeterminación y la independencia. O sea, no puede extrañarnos nada de esto absolutamente. Crear un partido alfombra. Lo que pasa es que me dio un partido gordo, porque no pudo evitar el señor Fraga que surgiese la Unión del Pueblo Español, que después fue la Unión del Centro Democrático, presidida por un exministro y ministro secretario general del movimiento, que después fue ministro de la monarquía parlamentaria, el señor Suárez, y lo que se llamó Alianza Popular, que presidía el señor Fraga, pero para que el franquismo sociológico se tranquilizase, contó en la directiva con otros 5 exministros de Franco y un director general, los cuales repetidas veces habían jurado con perjurio lealtad a Franco hasta la muerte de Franco. Y después, tanto la UCD como Alianza Popular y otros pequeños partidos afines, todos se fundieron en lo que hoy conocemos con el nombre de Partido Popular. Y también explicaba por qué y cómo se había producido la reforma de la mano de los que más tenían que haber mantenido la fidelidad al régimen que había defendido la ley natural y la tradición española. El Partido Popular, antes y sobre todo cuando llega al poder, hace las siguientes afirmaciones. Primero, se declaran antifranquistas. En segundo lugar, se olvidan de su inspiración cristiana. En tercer lugar, mantienen en el programa electoral y en el gobierno la legalización del aborto del Partido Socialista. Después declara que el aborto, crimen abominable, el Partido Popular de inspiración cristiana, mediante la autorización y la legalización de la píldora abortiva del día siguiente. Después autorizan de alguna manera la manipulación de las células madres que nos ha conducido a la declaración hoy de la reproducción asistida contra natura. Después legalizan administrativamente solo la unión de los homosexuales, porque se oponen a que eso se llame matrimonio. Pero cuando ya se legaliza el matrimonio de los homosexuales, los alcaldes del Partido Popular autorizan los matrimonios de los homosexuales, especialmente cuando los que se casan son militantes del Partido Popular. Recuerdo con mucho cariño a Blas Piñar porque le estoy muy agradecida porque defendía la obra de mi padre. El corazón de Blas Piñar se paró un 28 de enero de 2014, festividad de Santo Tomás de Aquino, seguramente el más insigne doctor de la Iglesia. Atrás dejaba cientos y cientos de discursos,
de artículos, de actuaciones resonantes que le convirtieron en uno de los hombres más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX español. Y lo reflejó también su vena poética, que en su 90 cumpleaños se manifestaba así para hablar de Dios y España. El lema «Amar y servir a Dios y a España» algo tiene de Tabor y de Calvario. Lo teme, sin duda, el adversario, y arde y penetra en la propia entraña. Quien no lo hace suyo, seguro que se engaña, o bien que se vendió por un denario, o que estúpido traidor y visionario se exilió voluntario a tierra extraña. Nosotros, aunque cambie el calendario, fieles a lo que hace tiempo ya juramos, seguimos igual que comenzamos la marcha por el mismo itinerario. Cambiaron ellos, nosotros no cambiamos, ni siquiera yo, que soy nonagenario. Blas Piñar fue un prototipo de español, un hombre con un sentido de la valentía muy difícil de superar y sobre todo una nobleza para mantener sus convicciones por encima de todo que nadie lo puede discutir. Yo me honré en ser su amigo y su camarada, y ahora que ha pasado el tiempo y que quieren enterrar toda esa etapa donde Blas brilló con luz propia, me aseguro todavía en mis convicciones, proclamo en alta voz la dignidad de español que tuvo Blas Piñar y estoy verdaderamente conmovido de ver que hay alguien que se acuerda de un hombre que quiso una España libre y grande, no como la que ahora se pretende dibujar, porque Blas fue valiente por encima de todo, arrojado, tuvo coraje, tuvo una conducta intachable en todos los órdenes. Y yo ahora rindo homenaje a un español de cuerpo entero que supo vivir con arreglo a las normas que él había sentido. Con ese ejemplo, la editorial y la revista han proseguido su camino. Y aún, después de 50 años de combate por España, se mantiene en pie. La mejor y más sublime de las pruebas es la de su propia lista de los que dieron su vida por servir esta causa. El aire de la patria española y de la hispanidad quedan los gritos tantas veces pronunciados. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España!